Saludos pilotos. El Mini 4 Pro ya todos sabemos que recibió una actualización ahora en el mes de diciembre, a finales ya del 2023. Y vamos a echarle un pequeño vistazo a alguna de esas nuevas funciones. Un vistazo básico, nada a fondo. Estos videos son más dirigidos a los beginners o a los novatos, que yo sé que cada día hay más y más. Así que para aquellos que ya son pro, que son muchos y creo que son más, ustedes no nos podemos olvidar de los beginners que aunque nosotros sepamos cómo se hacen estas cosas, estos modos inteligentes, a veces ellos no tienen ni idea. Así que para ustedes beginners y para los pro también, vamos a echarle un vistazo a estas nuevas funciones, ¿de acuerdo? Y la primera de las cosas que vamos a mencionar es que en esta nueva actualización vamos a poder deshabilitar los sensores inferiores de visión. Estos son unos sensores que ayudan o asisten el dron en caso de que se queden sin GPS, y también asisten para que el dron tenga un vuelo estacionario mucho más estable y una mejor experiencia en vuelos estables. También estos sensores ayudan a que el dron tome decisiones a la hora de aterrizar. Si el dron percibe que el ambiente no es seguro para él aterrizar, él no va a aterrizar al menos que tú tomes tu decisión de hacerlo. Ventajas que tiene de nosotros desactivar estos sensores es que podemos aterrizar el dron en las manos mucho más fácil, ya que no pondrá resistencia para aterrizar en las manos. También podemos hacer vuelos cerca de alguna estructura y sobrevolar sobre ella de una manera lineal sin que el dron tienda a subir, que esta acción el dron la toma por el tema del sensor. Así que queda a opción de ustedes si ustedes les gusta o no esta función. El ActiTrack de 360 grados fue otra de las cosas que se le habilitó ahora a estos dos equipos. Tenemos el ActiTrack automático y también el ActiTrack manual, donde nosotros podemos ordenarle al dron que vuele en diferentes ángulos con relación a nuestra posición. Ahora les muestro las dos maneras de hacerlo, a ver cuál de las dos ustedes prefieren, ¿de acuerdo? Nos encuadramos, seleccionamos ActiTrack modo automático para que el dron nos haga un seguimiento de manera autónoma. Miren qué cosa más curiosa pasó cuando empecé a hacer este ActiTrack de manera automática. Si pueden fijarse, a mi derecha hay un árbol que está seco, no tiene ramas, y que el dron no detectó para nada y chocó con una de las ramas, dio un vueltón, peleó con la rama, cayó al suelo. El gimbal se descalibró, pero no pasó a mayores. Y seguimos de nuevo con la prueba. Vamos a empezar de cero. Estas son cosas que son parte del oficio. Ahora sí me encuadro de nuevo. Le damos ActiTrack, seguimiento automático, y aquí vemos cómo el dron toma diferentes rutas de manera autónoma. Pueden ver cómo dejo las manos libres para que ustedes vean que es el dron que está tomando diferentes rutas de manera autónoma. Bueno, en esta ocasión ya no hubo más percance, y aquí ustedes pueden tener una idea de lo que es el modo de seguimiento ActiTrack de 360 grados. En este caso, el modo automático. Vamos a probar ahora el modo manual para que ustedes decidan cuál ustedes preferirían. Nos encuadramos, seleccionamos ActiTrack, y en esta ocasión vamos a seleccionar el modo trazo o el modo manual. Aceptamos, decimos que sí. Me salen estos mensajes porque es la primera vez que lo voy a usar, y en este modo ya nosotros podemos seleccionar de manera manual hacia qué dirección queremos que el dron nos dé el seguimiento, y también podemos seleccionar qué tan cerca queremos que el dron haga el seguimiento de nosotros. Aquí les muestro cómo funciona. Solamente tenemos que deslizar el dedo dentro del círculo que ustedes ven a mano izquierda con relación
a nuestra posición y el dron hará este movimiento y se desplazará de la manera que nosotros le ordenemos. Sigamos con la siguiente y nueva función. Y ahora les toca el turno a la visión asistida. Esta es una función que nos permite acceder a las cámaras que están en los sensores a 360 grados y de esta manera nosotros podemos ver los obstáculos y las estructuras que nos quedan a nuestro alrededor. A pesar de que estos drones tienen sensores omnidireccionales, nunca está de más tener todavía más información de las cosas que están a nuestro alrededor. Yo diría que esta función es muy conveniente si nosotros vamos a volar en ambientes muy tupidos, lleno de árboles o estructura. Esta es una función muy conveniente ya que nos permite un vuelo mucho más seguro. Ahora a continuación les muestro cómo podemos accesar a esta función. Curiosamente pueden ver cómo el dron está estacionario y del lado izquierdo o más bien del lado derecho tengo un árbol que no puede salir en el ángulo del lente de la cámara. Gracias a esta función de visión asistida, presioné en el icon que está en la parte de abajo izquierda y ahí podemos accesar a las cámaras de los sensores y gracias a eso puedo ver que tengo ese árbol del lado derecho que no es visible en la cámara. Sí tengo una pequeña señal amarilla de que hay algo en la señal que dan los sensores, pero como pueden ver con este modo de vuelo asistido podemos tener un vuelo mucho más seguro y una mejor experiencia de seguridad. De acuerdo, vamos con la última y una de las funciones agregadas que más me apasionan a mí de esta actualización, y es que ahora vamos a poder volar nuestro dron con las gafas Gagus 2 así como con la íntegra. En este caso tengo las íntegra y quiero señalar que para nosotros poder hacer que todo esto funcione tenemos que actualizar nuestro dron a la última versión, tenemos que actualizar nuestras gafas y actualizar nuestro mando, cualquiera que sea el mando, y también si eres de lo que usa la aplicación de JI Fly, tienes que actualizarla. Y luego que tengamos todo actualizado, tenemos que ir a el apartado para seleccionar el equipo que vamos a volar con las gafas. De esta manera, una vez seleccionamos dicho equipo, luego vamos a hacer un bin entre los tres equipos. En este caso debería de ser el motion control. Yo no tengo el motion control, pero el protocolo es el mismo. Tenemos que dejar presionado el botón de encendido de nuestro dron, luego presionado el botón encendido de nuestras gafas, y esto va a hacer que se linkeen los equipos. Y luego con el motion control tenemos que dejar presionado también el botón de power, y también esto va a hacer que se vinculen todos los equipos. De esta manera vamos a poder volar nuestros equipos sin ningún problema. Me han preguntado que si se puede volar con el mando y parece que ya no se puede. Hubo un tiempo que sí se podía. Por aquí yo dejé un video tutorial. La verdad que no sé si todavía con el Mini 3 se puede o con el RC la primera versión, pero ya con esta versión no se puede. Parece que DJI se dio cuenta del truquito, lo canceló, porque al final del día DJI lo que quiere es que se vendan los motion control, y todo es dinero, mi gente. Así que para hacer esto, sigan el protocolo que yo les mencioné y a disfrutar su dron con esta nueva experiencia inmersiva de volar con las gafas. Espero le haya gustado este video. Si esto es así y consideran que de alguna manera fue instructivo, educativo, consideren suscribirse a este canal, regalarme un like. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Got it like that. Nobody around when we got it on track. You can't hold me down 'cause I'm always on attack. We might hit the ground, but we